Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es cuadriláteros. Cuadriláteros. Aquel polígono de 4 lados puede ser convexo y no convexo. Tenemos un cuadrilátero convexo donde me dice que ABCD es un cuadrilátero convexo y las diagonales AC y BD. Tenemos el cuadrilátero no convexo. La figura MNPQ va a ser un cuadrilátero no convexo, donde las diagonales acá tenemos que BD y en este caso AC. Diferencia entre el convexo y no el convexo, tener presente que si trazas una recta se tiene que cruzar en 2 puntos. Para el no convexo cruza en más de 2 puntos, parecido a lo que vimos en el tema de polígonos. Tener presente que la suma de ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Tenemos el trapezoide. Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Tenemos los simétricos. Es aquel trapezoide donde uno de sus diagonales biseca perpendicularmente al otro. Tengo un trapezoide simétrico donde si trazo sus diagonales choca en forma perpendicular. Tener presente que la medida AB es diferente a la medida CD. No son tampoco paralelos. No, tenemos presente, si no son paralelos los lados opuestos, es un trapezoide. Y el asimétrico es aquel que no tiene ninguna simetría, en tanto llamado trapezoide irregular. No tienen nada en común, tampoco los lados opuestos son paralelos. Tenemos los trapecios. Son cuadriláteros que solo tienen dos lados paralelos, los cuales son denominados bases. En este caso tengo mi trapecio donde el BC y AD van a ser las bases, van a ser paralelas. Tenemos los lados no paralelos que vienen a ser AB y CD. La altura va a ser BH y la mediana o base media vendría a ser punto medio de los lados no paralelos. En este caso M y N. Uno eso y eso va a ser la mediana o base media. Tener presente que esta base media es paralela a las bases. Clasificación de trapecios. Tenemos el escaleno. Es aquel trapecio cuyos lados no paralelos tienen diferentes longitudes. Los lados no paralelos tienen diferentes medidas. En este caso, para este lado tengo el ángulo alfa y arriba sería 180 menos alfa. En el otro lado el ángulo sería beta y arriba sería 180 menos beta. Tener presente que BC y AD son paralelas y que AB y CD tienen distintas medidas. También tener presente que la suma de estos dos ángulos, uno de abajo y uno de arriba, siempre debe ser 180 en ambos casos. Tenemos el trapecio isósceles. Es aquel trapecio cuyos lados no paralelos tienen igual longitud. Si tengo mi trapecio, me dicen los lados no paralelos o los lados laterales tienen la misma medida. Si tienen la misma medida es un trapecio isósceles. Tener presente que la base BC y AD son paralelas. La medida de AB y CD también son iguales. La medida del ángulo A con la medida del ángulo D en un trapecio isósceles son iguales. También la medida del ángulo B con C también van a ser iguales. Tener presente que la suma de ángulos, tanto de abajo como el de arriba, en ambos casos va a ser igual a 180. Tenemos el trapecio rectángulo. Es aquel trapecio donde uno de sus lados no paralelos es perpendicular a sus bases. Tengo mi trapecio ABCD, donde que A y B choca perpendicularmente a las bases. Y si es así, es un trapecio rectángulo. Donde BC y AD son paralelos, la medida del ángulo A y B sabemos que suman 180, 90 más 90, 180, y la medida de C con D va a ser igual también a 180. Tener presente que la suma de estos dos ángulos van a ser siempre 180. Tenemos algunas propiedades. En todo trapecio, la longitud del segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos se denomina mediana y es igual a la semisuma de la longitud de sus bases. En este caso, tengo que BC es paralelo a AD. Ubico el punto medio de AB y de CD. Uno ese punto medio y se forma una línea. A esta línea llamamos mediana o base media. Para saber la medida de eso, viene a ser igual, MN va a ser igual a la suma de las bases entre 2. Tenemos una segunda propiedad para el trapecio. Si todo trapecio, la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales es igual a la semidiferencia de las longitudes de sus bases. Tengo que si BC es paralelo a D y a su vez trazo diagonales. Ubico el punto medio de su diagonal AC y el punto medio O de la diagonal BD.
uno de esos puntos medios me forma una base o una línea que va a ser paralela a las bases. Esa medida PO, corrijan por favor chicos, acá es PO. PO va a ser igual a la base mayor menos la base menor sobre 2. Tener presente eso para la medida de la unión de los puntos medios de las diagonales. Tenemos el paralelogramo. Es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. En todo paralelogramo se cumple que los lados opuestos son congruentes. Los ángulos opuestos también son congruentes. Tengo mi paralelogramo donde trazo diagonales, chocan en un punto O. Ese punto O va a ser punto medio de las diagonales. En este caso, tener presente aquí característica del paralelogramo. Que AB va a ser paralelo a CD y que también AB va a ser igual a CD. En este caso se le colocó el valor de A. También que BC va a ser paralelo a AD y que también AD con BC tienen la misma medida, en este caso B. Tener presente que los ángulos opuestos, en este caso este ángulo de aquí con el de acá, son iguales. Y el ángulo que va a estar aquí, que es θ, va a ser igual al ángulo que está aquí, que es θ. También tener presente que la suma de ángulos consecutivos va a ser siempre 180. Tenemos aquí, por ejemplo, la altura. Por ejemplo, tengo mi paralelogramo tras una altura que va a ser perpendicular a la prolongación del lado opuesto. Igual de esta forma. El punto A traza una altura y eso va a ser perpendicular a la prolongación del lado DS. Clasificación de los paralelogramos. Tenemos el romboide, que es el paralelogramo que no es equilátero ni rectángulo. Tengo un romboide, también conocido como paralelogramo, donde las medidas de los lados opuestos son paralelos y también son iguales. BC con AD van a ser paralelos y las medidas también van a ser iguales. Los ángulos opuestos van a ser iguales, también aquí los ángulos opuestos también van a ser iguales. Y los ángulos consecutivos van a sumar 180. Tenemos el rectángulo, denominado también cuadrilongo. Es el paralelogramo equiángulo, quiere decir que tiene el mismo ángulo. Tengo mi rectángulo ABCD, de la cual trazo sus diagonales y choca en un punto, que va a ser punto medio de las diagonales. Y de ese punto medio, a partir de ese punto medio, a los vértices van a tener la misma medida. En este caso M, acá también va a ser M, acá M y acá M. Y acá los triángulos que forman también van a ser triángulos isósceles. Tener presente también que los lados opuestos van a ser iguales. Estos lados opuestos también van a ser iguales. Tenemos el rombo. Es el paralelogramo equilátero. Tenemos un rombo cuyas medidas van a ser iguales. Los ángulos opuestos también van a ser iguales. Si yo trazo las diagonales, choca un punto O que forma un ángulo de 90 grados. Y este punto O va a ser punto medio de las diagonales. A diferencia del rectángulo, esta medida va a ser diferente a la medida que está aquí. Tener presente que AO es igual a AOC. AO va a ser igual a OC y BO va a ser igual a OD. Que la medida de los lados también van a ser iguales. Cuadrado. Es el paralelogramo que es equiángulo y equilátero a la vez. Como ese equiángulo posee el mismo ángulo que es 90 grados y la medida de sus lados también van a ser iguales. Cruzamos las diagonales, choca en un punto O que es punto medio de las diagonales, que a su vez forma un ángulo de 90 grados. Y las distancias de ese punto a los vértices van a tener la misma medida. Un poco diferente al rombo, que tiene también los mismos lados, pero que los ángulos son diferentes a 90 grados. O sea, acá puedo decir que AO, BO, CO y DO tienen la misma medida y la medida de los lados son iguales. Entonces acá tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea. 6 ejercicios que se va a desarrollar en su cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1. Me dice calcular X y de la figura. Observo que la figura es un rectángulo. Vamos a hallar el valor de X. Ahora, yo observo en la figura y veo que se ha trazado en el rectángulo diagonales. Ahora, yo sé por definición que yo al trazar diagonales en un rectángulo chocan en un punto O. Ese punto O va a ser punto medio de las diagonales. Entonces yo voy a decir aquí que esta medida de acá va a ser igual a la medida de esta. Y la medida de aquí también va a ser la misma que la de acá. Entonces,
Ahora yo voy a observar el triángulo AOD. Del triángulo AOD. ¿Qué puedo observar en el triángulo AOD? Como tiene lados iguales, es un triángulo isósceles. Las características del triángulo isósceles: tiene dos lados iguales y los ángulos también van a ser iguales. Entonces esto va a ser 40. Ahora, sigamos con el mismo triángulo. Yo tengo dos ángulos internos, puedo saber la medida del ángulo externo. 40 más 40 es igual a 80. La suma de dos ángulos internos te sale el ángulo externo, cuya medida es 80. Ahora, yo voy a observar ahora este triangulito de aquí. Es un triángulo rectángulo. Que le voy a poner medida H. Es un triángulo rectángulo. Entonces yo digo, del triángulo OHC, la suma de ángulos internos, en este caso para un triángulo rectángulo, 80 con X debe ser igual a 90 grados. Entonces yo digo que X más 80, eso va a ser igual a 90 grados. Ese 80 pasa a restar, tendría que X va a ser igual a 90 menos 80, es igual a 10. Entonces, esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dicen, si ABCD es un rectángulo, me dicen que AM y CN son bisectrices, me pide hallar el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Entonces, de mi trapecio MNS. O sea, tengo que trazar diagonales y unir punto medio. Me piden esa medida de la unión de los puntos medios de las diagonales. Vamos a desarrollar el ejercicio. A ver, había un dato que nos daba que AM y CN son bisectrices. Entonces, si son bisectrices, recuerda que tiene dos ángulos que son iguales. Acá también va a tener dos ángulos que son iguales. Ahora, bueno, acá le vamos a poner teta. Acá también teta. Alfa, alfa, teta y teta. Ahora, como es un rectángulo, los lados opuestos son paralelos. Entonces podría aplicar la z. Por la z, o sea, alternos internos, si esto es alfa, por la z, este ángulo también va a ser alfa. Ahora, yo observo aquí también por la z. Aplico la z porque los lados opuestos son paralelos. Por la z, si este es el ángulo teta, este ángulo también va a ser teta. Ahora, ¿qué observo en este triángulo de acá? Yo observo que el triángulo NDC es isósceles. Entonces, como es isósceles, tengo dos ángulos iguales, la medida de sus lados también van a ser iguales. Si esto es 4, acá también va a ser 4. Ahora, también voy a analizar el triángulo ABM. Triángulo ABM. Observo que el triángulo ABM tiene dos ángulos iguales, entonces es un triángulo isósceles. Entonces, las medidas de sus lados son iguales. Pero como esto es un rectángulo, los lados opuestos miden lo mismo. Si esto es 4, acá también va a ser 4. Y como es un triángulo isósceles, esta medida es igual a esta. Si esto es 4, acá también va a ser 4. Ahora, me piden hallar la medida de la unión de los puntos medios de los segmentos. Acá le voy a colocar A en esta medida, A. Yo necesito saber las medidas de las bases del dicho trapecio, del trapecio AMNC. Ahora, yo sé que como es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Si este lado mide 4 más 4 más A, este lado también va a ser la misma medida. Entonces sería A más 4 más 4, 8. So, yo tengo las bases de dicho trapecio. A mí me piden hallar el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Entonces yo trazaría mi diagonal para los trapecios. Sería de esta forma. Uniría su punto medio, que más o menos es aquí. A mí me pedirían hallar X. Entonces, por fórmula, por propiedad, yo puedo hallar el valor de X. X, ¿a qué va a ser igual?
a la resta de las bases. Base mayor que vale a más 8 menos base menor que vale a sobre 2. X va a ser igual. A menos A se eliminan, me quedaría 8 entre 2. Y 8 entre 2 es igual a 4. Entonces esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular la mediana del trapecio. O sea, del trapecio me piden hallar la mediana. Me dicen que BC y AD son paralelas. Y me dan el ejercicio. Para yo hallar la mediana de un trapecio necesito saber la media de la base. Tengo la base menor que vale 4, me faltaría saber la base mayor. Fíjate que yo tengo alfa y 2 alfa. Cuando yo tengo un trapecio lo que puedo hacer es convertirlo a un paralelogramo. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es trazar una paralela al lado AB. Por ejemplo, del punto C voy a trazar una paralela. Entonces, al trazar una paralela ubico este punto que es M. Entonces, yo he convertido que ABCM es un paralelogramo. Ahora, como es paralelogramo, vamos a aplicar sus propiedades. Yo sé que los ángulos opuestos en paralelogramo son iguales. Alfa, acá también va a ser alfa. Pero yo sé que todo esto vale a 2 alfa, y acá tengo alfa, esto va a ser alfa. Alfa más alfa, 2 alfa. ¿Qué más hago? Como yo sé que que BC y AD en el trapecio son paralelos, aplico la Z. Por la Z, si esto es alfa, el ángulo que está acá también va a ser alfa. Ahora, yo que observo aquí, tener presente que el cuadrilátero ABCM es paralelogramo. Y que el triángulo MDC es isósceles. Característica del triángulo isósceles, que tiene dos ángulos iguales y los lados van a ser iguales. Si esto es 8, acá también va a ser 8. O sea, MD vale 8. Característica también del paralelogramo ABCM, que los lados, aparte de ser paralelos, también son iguales. Si esto es 4, lo de acá también va a ser 4. Entonces yo tengo la medida de la base mayor. Entonces, a mí me piden hallar la mediana del trapecio. ¿Qué viene a ser esto? Que es X. Por propiedad, la mediana de un trapecio viene a ser X, que es igual a la suma de las bases. Sería 4 más 8, 12 sobre 2. Esto va a ser 4 más 12, 16 entre 2. Y 16 entre 2 es igual a 8. Entonces es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dicen si ABCD es un trapecio, me piden hallar la medida del ángulo ADB. O sea, me piden hallar este ángulo, todo este ángulo. Y me dicen que AB y CD son paralelos. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Cuando yo tengo un trapecio, generalmente hay que trazarle paralelas a los lados no paralelos de dicho trapecio. En este caso, para el lado ABC le voy a trazar una paralela. Se le trazaría, por aquí le trazo una paralela ABC, por ejemplo eso. Le voy a poner punto M. Entonces, me formaría un paralelogramo. Característica del paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Si esto es 4, acá también va a ser 4. Y acá también van a ser 4. Si esto es 4, acá también por ser igual, también va a ser 4. Característica de un paralelogramo. Pero en este caso yo veo que la medida de los lados son iguales. Entonces yo puedo decir aquí que el cuadrilátero MDCB, como las medidas de los lados son iguales, viene a ser un rombo. Listo. Característica del rombo, que los ángulos opuestos son iguales, igual aquí, son iguales. Ahora, tengo acá un triángulo, el triángulo DCB es un triángulo isósceles, donde la medida de sus lados son iguales. Entonces, si es un triángulo isósceles, la medida de sus ángulos también van a ser iguales. Entonces hay que tener presente aquí que el triángulo DCB o BCD es
isósceles. Entonces vamos a poner los ángulos. Sé que los lados son iguales, los ángulos también van a ser iguales. Esta medida va a ser igual a esta medida. Lo que puedo hacer aquí, me dicen que tengo que la base vale 4 raíz de 3. Lo que puedo hacer aquí es trazar una altura. Característica de un triángulo isósceles al trazar la altura que divide a la base en dos partes iguales. Esa es la característica de un triángulo isósceles. Entonces, si la divido en dos partes, y yo sé que todo esto es 4 raíz de 3, como la divido en dos partes, esto va a ser 2 raíz de 3, y esto va a ser 2 raíz de 3. Ahora, yo observo este triángulo de acá. Si yo aplico teorema de Pitágoras, hipotenusa cateto, puedo hallar la medida del otro cateto. Si tú aplicas teorema de Pitágoras, esta medida va a ser igual a 2. O si recuerdas tu ángulo notable, 4, 2, 2 raíz cuadrada de 3. Entonces, este es un ángulo conocido, ángulo notable de un triángulo rectángulo. ¿Para qué ángulo cumple que la hipotenusa vale 4, el cateto vale 2 y el otro cateto raíz cuadrada de 3? Me cumple para el ángulo de 30 y 60. Entonces yo puedo decir que este ángulo vale 30 y el de acá va a ser 60. La misma idea acá, si esto es 30, acá también va a ser 30. Ahora, observemos aquí. Como esto es 30, acá también es 60. Tener presente que para un rombo los ángulos van a ser iguales. Yo sé que si esto es 30, el ángulo que está acá también va a ser 30. O si no, aplicas la z. Aplicando la z, si es 30, 30. Ahora acá, si esto es 30 acá, mira, este es un triángulo isósceles, si esto es 30, acá también va a ser 30. Ahora, para este triángulo, tengo dos ángulos internos, puedo hallar la medida de este ángulo externo para dicho triángulo. 30 más 30, 60. Lo que puedo hacer aquí es trazar una altura. Para el triángulo ADM trazo una altura. Entonces yo tendría acá un triángulo rectángulo donde uno de los ángulos vale 60. Si esto es 60, este ángulo va a ser 30. Acá tengo un triángulo rectángulo donde uno de los ángulos es 45. Entonces si esto es 45, el ángulo que está acá es 45. Entonces ya tengo los ángulos formados, todos los ángulos que están formados para el ángulo ADB. O sea, me piden la medida del ángulo ADB, que va a ser igual a 45 más 30 más 30. O sea, a mí me piden todo esto. A mí me piden hallar esta medida de ángulo. Todo esto, que es la medida del ángulo ADB. Entonces, esto está formado por 45 más 30 más 30. Entonces, 45 más 30 más 30 es igual a 105 grados. Entonces, esta sería la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en un trapecio ABCD, me dicen que BC es paralelo a AF y también es paralelo a AD. Me dicen que AD es 2 veces BC. Me dicen que AD es el doble de BC. Entonces, si yo le coloco acá el valor de AD va a ser 2 veces A. O sea, sería 2 multiplicado por A. Me dicen que B es igual a 1/3 de BA. Me dicen que esto es 1/3 de AB. Entonces, si a esto le coloco A, no, le voy a colocar, por ejemplo, M. Me dicen que esto es 1/3 de AB. Entonces, esto va a ser el triple. O sea, AB va a ser 3 veces M. O sea, me dicen que esto es 1/3 de AB. Me dicen que BC es igual a 6. Me dicen que BC es igual a 6. Como le coloqué acá A, entonces esto va a ser 6. Y aquí esto va a ser entonces el doble, que sería 12. Me piden hallar la longitud de EF. EF, me piden hallar EF, o sea, le pongo X.
Me dicen que BC y AD son paralelos. BC y AD ya lo había mencionado que son paralelos. Vamos a desarrollar eso. Entonces, yo observo aquí que este lado no paralelo vale 3m. Y esta medida es m. Si esto es 3m y esto es m, esta medida acá va a ser 2 veces m. Entonces acá lo voy a colocar. Va a ser 2 veces m. Todo esto. Ahora, como acá yo tengo m y acá tengo el doble, ya me piden x, este x vendría a ser una base media, pero para que se cumpla la propiedad de base media tiene que ser el punto medio de los lados no paralelos. Entonces lo que puedo hacer aquí es, si este es m, si este es m y acá hay 2m, ubico su punto medio, que va a ser por aquí. Y trazo una paralela a la base AD. Es más o menos así. Donde acá le voy a ubicar punto M y acá le voy a ubicar punto M. Entonces, como M es punto medio de AE, ha dividido al lado no paralelo en dos partes iguales. Entonces, esto va a ser M y esto también va a ser M. M más M, 2M. Entonces, tengo dos trapecios. Un trapecio que está aquí de esta forma y el otro trapecio que está acá de la siguiente forma. Ahora, vamos a aplicar la propiedad de la base media o mediana. Para el trapecio A, E, F y D. Entonces voy a trapecio A, E, F y D. Se me va a concentrar en este trapecio de acá, donde tengo punto medio de los lados no paralelos. Vamos a aplicar la fórmula. A esta medida lo voy a llamar Y. Solamente me estoy concentrando en este trapecio de aquí, solo en esto. Acá le voy a llamar Y. Vendría a ser base media o mediana de dicho trapecio, porque está uniendo los puntos medios. Entonces, por fórmula, yo sé que Y va a ser igual. La suma de las bases sería X más la base mayor, que vale 12. Todo esto sobre 2. Desarrollando eso tendría, ese 2 pasa a multiplicar, sería 2 veces Y igual a X más 12. Solo voy a dejar ecuación número 1. Ecuación número 1. Ahora ya trabajé con este trapecio. Ahora voy a trabajar con el trapecio que está aquí, con este trapecio, el trapecio MBCN. Pues acá escribo el trapecio MBCN. MBCN. Igual, mira, tengo esta medida M y esta medida M. Punto medio, que está trazado paralela a la base, se aplicó base media. Entonces la medida X va a ser igual a la suma de las bases, o sea, Y más 6. Todo esto sobre 2. Este 2 pasa a multiplicar y yo tendría que sería 2x igual a Y más 6. Pero como yo quiero hallar x, en este caso el y voy a despejar. Este 6 lo mando al otro lado a restar y tendría que y va a ser igual a este 6, pasar a restar, sería 2x menos 6. Entonces a esto lo voy a llamar ecuación número 2. Ahora voy a poner de la ecuación 2 en 1, en la ecuación número 1. Yo tengo la ecuación número 1 que es 2y igual a x más 12. Pero y, ¿cuánto vale? Y vale 2x menos 6. Yo tendría 2 en vez de y voy a poner 2x menos 6. Esto es igual a x más 12. Operando sería 2 por 2, sería 4x menos 2 por 6, 12 igual a x más 12. Este x va a pasar a restar, sería 4x menos x, 3x. Menos 12 pasa al otro lado sumando, sería 12 más 12, 24. Este 3 pasa a dividir, entonces el valor de x sería igual a 24 entre 3, es igual a 8. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6 me dice, un romboide, en este caso ABCD, me dice, se traza las bisectrices interiores de A y D. O sea, se traza bisectriz en A y D. Entonces voy a trazar esa bisectriz. Más o menos sería así. Trazo la bisectriz. Y acá también en D también voy a trazar bisectriz. Chocan en un punto. Me dicen que chocan en un punto P. Dice, si la distancia de AC,
Antes de hacer eso, recuerda que es bisectriz, entonces yo le voy a colocar acá ángulos que son iguales, alfa, alfa. Y acá le voy a colocar el ángulo teta y el ángulo teta. Recuerda que estos son bisectrices que han chocado en punto P. Ahora dice, si la distancia del punto A al lado CD, o sea, al lado C, tengo que trazar una distancia. Cuando te piden ayer una distancia de un punto a un lado, siempre tienes que trazar una línea que choque perpendicularmente a dicho lado, como más o menos una altura. Pero yo no puedo trazar una altura acá adentro, tiene que ser hacia afuera. Entonces, lo que yo puedo hacer es prolongar. Una vez que he prolongado, le trazo la altura. Ángulo de 90 grados. Me dicen que esa distancia de A a CD vale 10. Ahora me dicen la distancia del punto P a BC, o sea, al lado BC, desde el punto P trazo una distancia. O sea, tener presente que es como vamos a trazar una línea que choca perpendicularmente. Me dicen que esa distancia vale 3. Me dicen calcular la distancia del punto A al lado BC. Si el lado BC, igual. Voy a trazar como una altura, pero no puede estar dentro, tiene que estar afuera. Entonces, lo que voy a hacer acá es prolongar y le trazo una altura. Entonces, acá va a ser en forma perpendicular. Me pide hallar X. Le voy a poner X. Entonces, vamos a desarrollar eso. Ahora, yo recordar que acá yo observo que tengo bisectriz, bisectriz. Tengo una bisectriz ubicada en punto P. Lo que puedo hacer acá, ¿qué es? Lo que puedo hacer aquí es trazar una altura de este punto P. Y recordar algo de congruencia, que si yo tengo una bisectriz, ubico un punto de esa bisectriz, trazo perpendiculares a los lados, por acá trazo una perpendicular, por acá también trazo otra perpendicular. Entonces, por propiedad de la bisectriz, yo sé que estas medidas son iguales. De la misma forma aquí, acá tengo una bisectriz y de un punto P trazo perpendicular a los lados. Entonces trazo una perpendicular aquí y acá también voy a trazar una perpendicular. Entonces me dicen que estas medidas también van a ser iguales. Ahora, a mí me piden hallar X. ¿Qué observo aquí? Por ejemplo, acá lo voy a poner punto P y acá le voy a punto M. Yo que observo acá en la figura, acá también le voy a poner acá le voy a poner Q y acá le voy a poner T. ¿Qué observo en la figura? Mira, en la figura APQT veo que es un rectángulo. Si esto es X, esto de acá también va a ser X, pero acá ya tengo 3. Entonces acá, si ahí tengo 3, esta medida va a ser todo vale X. Le quito 3, me quedaría X menos 3. Como esta medida es igual a esta medida también va a ser X menos 3. Y observo que esta medida es igual a la de aquí, entonces si esto es X menos 3, esta medida también va a ser X menos 3. Entonces tener presente, acá lo voy a dibujar, el cuadrilátero APQT. APQT es un rectángulo. Entonces, como es rectángulo, entonces AP va a ser igual a QT. Ahora, ¿qué observo también? Observo la figura o el cuadrilátero AM. Acá le voy a poner, por ejemplo, S y V. Si yo observo la figura AVSM, 90, 90, 90. Entonces también acá va a ser 90 grados. También viene a ser un rectángulo. Entonces yo voy a decir que el cuadrilátero AMSV también es un rectángulo. Como es un rectángulo, los lados opuestos van a ser iguales. Si AM va a ser igual a VS. Pero AM vale 10. ¿Cuánto vale VS? Vale X menos 3 menos X más X menos 3. O sea, X menos 3 más X menos 3. Entonces, sería 10 es igual a X más X, 2X. Menos 3 menos 3, menos 6. Ese menos 6 pasa al otro lado a sumar, sería 10 más 6, 16 igual a 2X. Entonces, el valor de X a cuánto sería igual. 2 pasa a dividir, sería 16 entre 2 es igual a 8. Entonces, esa es la respuesta en la número 6.